No aprendas esto si todavía necesitas ser querido, porque lo que voy a decirte no te quitará amigos, te mostrará cuáles realmente se quedaron. Y eso, a veces, es lo que más duele. Con el tiempo, te darás cuenta de que mucha gente no te amaba. Amaba el papel que desempeñabas en sus vidas. Y cuando ese papel cambia, el amor cambia con él. No es maldad, es naturaleza humana. La amistad, la mayoría de las veces, es un acuerdo silencioso de intercambios. Tú ofreces presencia, y a cambio recibes acogida. Ofreces escucha, y recibes validación. Así es como los vínculos sobreviven, mientras el equilibrio se mantiene. Pero llega un momento en que cambias, y cuando cambias, algunos ya no reconocen lo que venían a buscar en ti. Se alejan, y tú lo llamas pérdida. Pero, en realidad, es depuración, porque cuando la ingenuidad muere, nace algo que nadie puede quitarte: la paz con tu propia verdad. Quizás nadie te lo haya dicho antes, pero casi toda amistad es una forma de intercambio, no en el sentido feo de la palabra. No es interés, es instinto. Nos acercamos a quienes nos hacen sentir vivos, vistos, necesarios. Cada persona que llamas amigo te ofrece algo invisible, un tipo de energía, de presencia, de espejo. Y lo curioso es que todos hacemos lo mismo, solo que rara vez lo notamos. Maquiavelo escribió que los hombres son ingratos y volubles, pero él no estaba condenando a la humanidad, estaba describiendo el corazón humano, porque en el fondo, nadie ama al otro por completo, ama lo que encuentra de sí mismo dentro de él, y por eso ciertas amistades terminan cuando cambia la sintonía. No hubo traición, hubo desalineación de necesidades. El problema es que crecimos escuchando que la amistad verdadera es incondicional, y tratamos de mantener vínculos que ya no respiran, solo porque tememos parecer fríos. Pero a veces, el amor más honesto es aquel que entiende cuándo el ciclo terminó, porque no existe pureza en la estancación, existe miedo, y la madurez emocional comienza cuando aceptamos que el afecto también tiene estaciones. Así que lo que vas a ver aquí no es un ataque a las amistades, es una invitación a la lucidez. Ver que existe intercambio no destruye el amor, lo profundiza. Nos enseña a elegir con conciencia, a dar con límite, a recibir con gratitud, y quizá al final descubras que perder a algunas personas no es el fin, es solo el comienzo de una nueva forma de relacionarte, más libre, más verdadera, más tuya. Toda amistad es una forma de economía, no de monedas, sino de significados. Cada gesto, cada escucha, cada presencia carga un valor implícito que circula entre almas. Llamamos a eso vínculo, pero lo que realmente existe es una corriente de intercambios simbólicos: energía, tiempo, atención, reconocimiento. El amor, en su forma más pura, también negocia, solo que no cobra en voz alta. El ideal moderno de la amistad incondicional es una de las mentiras sociales más bellas. La incondicionalidad absoluta es cosa de divinidades, y nosotros no somos dioses, somos seres en busca de equilibrio. Damos porque recibimos, y cuando el flujo se interrumpe, el vínculo se pudre. Lo que mata una amistad no es la ausencia de sentimiento, sino la quiebra del equilibrio, una cuenta emocional que dejó de cerrar. Hay algo profundamente humano en esperar un retorno, no un retorno material, sino el reconocimiento de que nuestra entrega tuvo sentido. Quien dice, no espero nada de nadie, se miente a sí mismo. El altruismo puro es un mito romántico. Hasta los monjes al rezar esperan paz a cambio. Toda entrega verdadera incluye la esperanza de resonancia. El corazón no soporta invertir en el vacío por demasiado tiempo. Las amistades son contratos silenciosos. Ninguno se firma, pero todos se comprenden en un nivel instintivo. Uno ofrece escucha, otro ofrece validación. Uno entrega calma, el otro provoca risa. Cuando el contrato es justo, nace la armonía. Cuando es unilateral, nace el resentimiento. Y es en ese punto donde muchos prefieren la ilusión, porque admitir que el amor es una negociación simbólica suena demasiado cruel para quien vive del idealismo.
Pero la realidad siempre es menos poética que el sueño. La sociedad romantizó la lealtad hasta convertirla en una prisión. ¿Cuántos siguen en relaciones agotadas solo para no romper la fantasía de eternidad? La amistad no muere cuando hay conflicto, muere cuando hay desequilibrio continuo. Porque el afecto, al igual que la luz, solo existe mientras haya intercambio energético. Ninguna llama arde sola. También existe el miedo al cálculo emocional, como si medir lo que damos y recibimos fuera señal de frialdad. Pero ¿qué es más frío? ¿Calcular conscientemente o dejarse explotar inconscientemente? La lucidez afectiva no destruye el amor, lo purifica. Quien comprende su propio valor aprende a elegir lazos por reciprocidad lúcida y no por necesidad disfrazada de bondad. Comprender esto exige desapego de las idealizaciones. Es mirar cada relación como un espejo del propio valor percibido. Algunos reflejan poder, otros drenan energía. Y cuanto más despierta está la mirada, más silenciosa se vuelve la convivencia, porque la mente lúcida no negocia con ilusiones. Entonces se descubre que la amistad verdadera es rara, no por falta de amor, sino por escasez de conciencia emocional. El despertar es sutil, pero irreversible. Empiezas a ver lo que antes llamabas lealtad como una economía de carencia, y entiendes que toda entrega sin medida esconde un intento de comprar pertenencia. Esa es la verdad incómoda. El amor puro no es incondicional, es consciente, pero hay un segundo golpe, más profundo. Descubrir que incluso en las amistades más nobles, existe una jerarquía invisible. Toda convivencia humana se organiza como un organismo. Hay un centro, hay una periferia, y hay flujos que determinan quién brilla y quién orbita. Las amistades no escapan a esta ley natural. Son pequeños ecosistemas de poder. Incluso entre iguales, alguien siempre ocupa el papel de eje, y quien observa desde fuera con ojos atentos percibe la coreografía invisible detrás de las risas. La jerarquía no es algo que creamos, es algo que emergió con nosotros. En las cavernas, el líder era quien cazaba mejor. Hoy, es quien irradia valor simbólico, prestigio, belleza, inteligencia, influencia. El instinto sigue siendo el mismo, solo cambió el lenguaje de la supervivencia. Y negarlo es el primer síntoma de una conciencia domesticada. El grupo siempre reconoce quién es el centro. No hace falta decirlo. Está en la manera en que las miradas se orientan, en las pausas antes de una respuesta, en cómo las bromas de algunos resuenan más fuerte. Es el teatro silencioso de la validación colectiva. Mientras unos son escuchados antes de hablar, otros hablan antes de ser realmente oídos. Y ese desequilibrio es el precio de la aceptación. Hay quienes viven la vida intentando salir de la periferia emocional. Hacen favores, asienten demasiado, ríen sin gracia. Todo para permanecer incluidos. Esos gestos son monedas del mercado del pertenecer. Pero cuanto más uno se adapta, más pierde su propia centralidad. La tragedia es que la búsqueda de aceptación a menudo destruye el respeto que podría generar. Lo curioso es que todos saben dónde están. Aunque no lo nombren, el cuerpo lo siente. Hay una tensión en el aire cuando el subordinado intenta ser igual, un malestar cuando el líder natural es desafiado. Es como si el alma reconociera su posición en el tablero, y esa sensación silenciosa es lo que Maquiavelo llamaría instinto político, disfrazado de emoción. Las amistades más duraderas son aquellas que comprenden la jerarquía sin necesidad de ocultarla. El respeto mutuo nace cuando cada uno entiende el valor que representa dentro del sistema. No hay vergüenza en ser aprendiz, ni culpa en ser referencia. El problema surge cuando el ego exige simetría donde solo existe complementariedad. Es en ese punto donde el vínculo, antes orgánico, se convierte en un campo de disputa. Todo grupo humano tiene un altar y un chivo expiatorio. El altar recibe la admiración colectiva. El chivo carga las frustraciones ocultas. Esa es la balanza psíquica de la convivencia. Hoy puede ser el centro, mañana el reemplazable. Y la madurez está en entender que esas posiciones son transitorias, espejos del momento, no de la esencia. Cuando alguien despierta a esta estructura, el mundo social pierde parte de su encanto. Las risas parecen guiones,
las conversaciones, rituales de supervivencia simbólica. Pero ver siempre es el primer paso para elegir, porque solo quien entiende el juego puede decidir si quiere seguir jugando. Y esa comprensión es el comienzo de la ruina de muchas ilusiones y de la libertad de muchas almas. Toda verdad tiene un precio, y el de la lucidez es el alejamiento. Cuando el valor que representabas se disuelve, las voces que antes te rodeaban se vuelven eco. De repente, los mensajes disminuyen, las conversaciones se enfrían, los encuentros se postergan. No es algo personal, es estructural. Dejaste de ser funcional dentro de la economía afectiva que sostenía el vínculo. La pérdida de estatus no ocurre de forma explícita, sino gradual. Primero llega el silencio, luego el olvido disfrazado de distracción, y al final la indiferencia, la sentencia social más cruel. Entonces descubres que la amistad rara vez es amor, casi siempre es alianza circunstancial, un pacto mantenido mientras ambos se benefician de la presencia del otro. Es ahí cuando la máscara cae. Las mismas personas que predicaban lealtad comienzan a practicar la ausencia con naturalidad, y el corazón, antes ciego, entiende lo que la mente siempre supo. No eras el destino, eras el puente. Serviste para conectar, guiar, sostener, y una vez cumplida la función, fuiste dejado atrás. Esa es la anatomía invisible del abandono. No hay rencor en la constatación, solo lucidez. Percibes que el ser humano se acerca por necesidad, no por idealismo, y está bien. Es la ley natural de los intercambios, pero cuando esa ley es negada, nace el sufrimiento. Queremos eternidad en vínculos hechos de conveniencia, y nos frustramos al esperar permanencia donde solo había tránsito emocional. El colapso no está afuera, está dentro. Es la implosión de las idealizaciones, el momento en que el amor deja de ser mito y se vuelve espejo. Empiezas a ver que el mismo mecanismo que te hirió, la búsqueda de utilidad, también habita en ti. Todos usamos y somos usados en alguna medida. La diferencia es que pocos tienen el valor de admitir su propio instinto de aprovechamiento. Ese espejo moral es insoportable para muchos. Revela que el yo traicionado también traicionó, que el yo injusticiado también manipuló. El colapso de las ilusiones es el colapso de la inocencia. La mente comprende que no hay villanos ni santos, solo conciencias en distintos grados de necesidad. Y esa comprensión, paradójicamente, purifica, destruye la ira e instala una neutralidad lúcida. Cuando el juego se revela, ya no es posible jugarlo con la misma fe. Las palabras pierden su peso, los gestos su encanto, la mirada se vuelve clínica, casi científica. Empiezas a analizar cada relación como un campo de fuerzas, y es en ese punto donde nace el primer destello de autonomía emocional. Autonomía no es aislamiento, es discernimiento. Es saber quién está contigo por reciprocidad y quién solo se alimenta de tu energía. Es dejar de ser el puente y convertirte en tu propio destino. Pero eso tiene un costo, la soledad. La travesía de la lucidez siempre pasa por un desierto. Y es ahí, en el silencio de las presencias que se fueron, donde nace algo inédito, una paz casi incómoda, hecha de ausencia y autocomprensión. El colapso no es el final, es el parto de la independencia interior. Pero el precio de ese nacimiento es la soledad de la claridad, y es sobre ella que comienza la próxima fase del viaje, porque la conciencia, una vez expandida, disuelve las ilusiones que sostenían el confort. La claridad es una bendición que llega en forma de exilio. De repente, el mundo se ve más nítido y más vacío. La compañía de los ciegos deja de servir, y la soledad se convierte en el único lugar donde aún hay verdad. La frase "Once you see it, you can't unsee it" no es filosofía, es sentencia. La visión no se apaga, y el precio de la lucidez es la separación emocional. Los antiguos lo llamaban iluminación, pero en la práctica es desintegración. El viejo yo se despide del grupo que sostenía su ignorancia. Los lazos falsos se disuelven, y el silencio, antes temido, empieza a tener sabor a pureza. La soledad deja de ser ausencia, se vuelve territorio de renacimiento. El primer estadio es la abstinencia social.
Intentas volver a los antiguos círculos, pero las conversaciones parecen más pequeñas. Las risas suenan ensayadas. Las opiniones, previsibles. Comprendes que no eres superior, solo incompatible. Y es en esa distancia donde nace la conciencia jerárquica del alma. Saber que no todos están listos para ver lo que tú viste. Ser lúcido es perder el derecho a la ingenuidad. Ya no puedes amar ciegamente, ni odiar sin comprender. Todo se vuelve más lento, más meditado, más denso. Y paradójicamente, en ese peso habita la verdadera ligereza, la de la mente que ya no necesita fingir. Empiezas a percibir que la libertad es una carga elegante. La soledad de la claridad no es castigo, es rito, un proceso de destilación donde el exceso de afecto impuro se evapora. Lo que queda es lo esencial, una presencia serena, imperturbable, casi implacable. Aquí nace el verdadero poder, el de no necesitar ser comprendido, porque el alma madura se basta con su propia lucidez. Maquiavelo decía, es mejor ser temido que amado, pero reinterpretando la sentencia, se entiende algo más profundo. Es mejor estar solo que rodeado de quienes te mantienen débil. El amor que fortalece es aquel que respeta la distancia, y la amistad que libera es la que no exige ceguera. La sabiduría no es popular porque el esclarecido amenaza el confort de los dormidos. En este punto, nace una serenidad peligrosa. Ya no buscas probar nada, ni convencer a nadie. La soledad se convierte en tu fortaleza, el silencio en tu lengua, y quienes antes te juzgaban frío ahora sienten algo que no comprenden, poder interior, porque nada es más magnético que la calma de quien lo ha visto todo derrumbarse, y aún así ha permanecido entero. Entonces, paradójicamente, el ciclo se cierra. La soledad que parecía condena se revela como iniciación. El hombre que perdió amigos, ganó visión. Y el precio de la claridad se transforma en capital espiritual. Ese tipo de riqueza que no se muestra, solo se irradia. Pero esta historia no termina aquí, porque toda lucidez que aísla también prepara para un nuevo tipo de encuentro. Uno más raro, más limpio, más verdadero. Así que ahora que lo has visto todo, dime, ¿estás preparado para perder amigos? Porque eso es lo que sucede cuando la visión madura. No porque te hayas vuelto frío, sino porque comenzaste a ver lo que antes ignorabas. El precio de la claridad siempre es el cambio del entorno. Y lo que antes era compañía empieza a disolverse como niebla bajo la luz. No es castigo, es consecuencia. Toda nueva conciencia crea un nuevo territorio, y no todos caminan contigo hasta allí. Algunos se quedan, otros desaparecen y aprendes a no forzar lo que el tiempo ya dio por terminado. Y si por un instante el silencio te parece demasiado grande, recuerda, la soledad es solo el intervalo entre la vieja pertenencia y la nueva verdad. El ciclo se cierra exactamente donde comenzó. Antes, buscabas ser querido. Ahora, buscas ser íntegro. Antes, cambiabas pedazos de ti por aceptación. Ahora, prefieres el desasosiego de la autenticidad. Las pérdidas no son el fin, son filtros. Lo que queda después de ellas es lo que realmente te pertenece. Maquiavelo decía que el hombre lúcido no confía en el amor ciego, confía en la coherencia de sus propios actos. Y quizá eso es lo que la vida intenta enseñarnos, una amistad a la vez, que la lealtad verdadera comienza cuando dejas de mendigar espacio en el corazón ajeno, cuando entiendes que perder personas no es fracasar, es alinear frecuencias. Es permitir que el tiempo retire lo que ya no vibra con tu verdad. Sí, los vas a extrañar, pero con el tiempo descubrirás que el vacío que dejaron algunos abre espacio para algo nuevo, más tranquilo, más limpio, más honesto. Y agradecerás haber aprendido la diferencia entre afecto y apego, entre vínculo y dependencia. La claridad duele al principio, pero cura al final. Entonces la pregunta regresa, como al inicio. ¿Estás preparado para perder amigos? Porque la respuesta a esa pregunta define en quién te estás convirtiendo. Huir de la verdad es seguir preso en la infancia emocional. Aceptar la verdad es cruzar el umbral de la madurez, donde pocos llegan pero nadie vuelve atrás. Los perderás, sí, pero a cambio ganarás algo infinitamente más valioso, a ti mismo. El hombre que observa sin ilusión, ama sin servidumbre,
y elige con conciencia, aquel que no necesita aplausos para sentirse completo, ni compañía para existir. Y es en ese punto donde la brutalidad se transforma en libertad. Cierra los ojos por un instante, respira, siente el peso ligero de haber entendido lo que antes te confundía. La amistad no terminó, solo cambió de forma, porque ahora, tu vínculo más fuerte es con la verdad que por fin tuviste el valor de ver. Permanece aquí, si tienes el coraje de seguir viendo lo que los demás fingen no mirar. Presiona seguir y camina conmigo por el lado lúcido de las relaciones.